Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del gas y de su rol en la transición energética argentina y del mundo en contexto de cambio climático. ¿Qué rol juega? ¿Qué nos dejó la última cumbre climática mundial y la anteúltima cumbre climática mundial sobre eso? ¿Cuál es el rol del gas adentro de la matriz energética argentina? ¿Dónde estamos parados con Vaca Muerta? ¿Qué cambios han impactado con el gobierno de Javier Milei en este sentido? Y lo vamos a hacer como siempre de la mano de los que saben, de tres expertos en el tema que están invitados al programa de hoy. Así que esperemos que lo disfruten tanto como nosotros. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y siempre nos gusta cuando vienen profesores de invitados a este programa porque nos ayudan muchísimo más a entender temas que quizás para todos nosotros están muy presentes en la vida cotidiana y sin embargo sabemos pocos y nos resultan muy alejados. Hoy tenemos a nuestro primer invitado acá ya sentado, que es Roberto Carnicer, que tiene más de 35 años de experiencia en el campo, es director del Instituto de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Universidad Austral, y ya está con nosotros. Gracias, Roberto. No, gracias a vos, Cata. No, al contrario, todo lo contrario. Bueno, sos nuestro profesor en gas. No, bueno, no sé si ser profesor, sí que tengo una... Me encanta la docencia, hace 40 años que hago docencia. Me encanta estar con los jóvenes y en la capacitación. Y creo que el tema de la energía es apasionante. Así que, tengo muchas preguntas, pero dale. voy a arrancar por la más actual porque estamos todos muertos de frío. Es el tema del día. Todos Sí. hablamos sobre esta ola polar que está atravesando la Argentina y hubo algunas noticias sobre el gas que estuvo afectado, el suministro en algunas zonas. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, este programa es sobre la transición energética en contexto de cambio climático. Correcto. Entendemos que por el cambio climático, las estaciones tanto invierno como verano van a ser cada vez más extremas, por lo general con temperaturas como las que sufrimos, por ejemplo, esta semana. Por más que a veces no sea cambio climático, justamente vamos a tender a eso, ¿no? A inviernos más fríos y a veranos más calurosos. En este caso nos tocó esta ola polar. Y eso hace que demandemos más energía. Seguro. ¿Cómo afecta este contexto de cambio climático pensar en la transición energética con el gas específicamente? Si vos nos tuvieras que explicar lo más fácil Lo más posible. fácil posible es lo siguiente. La Argentina tiene cultura de gas. No es como muchas partes de otras partes del mundo, incluso en Europa. Sí. En la década del 80 vos tenías garrafas en tu casa. Nosotros, desde que yo nací, que hace bastante, tenemos gas natural. O Sí. sea, evidentemente estamos muy acostumbrados tanto para el uso de calefacción como el uso para cocinar, y etcétera. El gas en la Argentina va a seguir teniendo un rol importante, sobre todo, recordemos que el gas te abastece de dos cosas, además de lo que acabamos de decir, también la generación eléctrica. O sea, cuando vos generás electricidad, lo podés generalizar. Hidráulica, Sí. renovables, vamos a hablar cortito, nuclear y por supuesto centrales térmicas. Esas centrales térmicas que antes históricamente eran a fuel oil, gasoil, más contaminantes, hoy son de ciclo combinado y de gas natural. Son más eficientes y eso es lo que permitió desarrollar los últimos gasoductos
que Argentina necesitó en los últimos años y que todavía necesitamos, porque si no tenemos que utilizar combustible líquido. Entonces el gas natural todavía, y teniendo vaca muerta, es todavía fundamental para la Argentina. O sea, el gas no va a salir fuertemente de nuestra matriz. Pensemos que en nuestra matriz energética no tenemos carbón comparado con otros países o incluso con el mundo en general, donde el carbón siempre tiene un 33% de presencia. Y entonces ya vamos a ir, porque yo quiero Dale. que nos expliques cómo es nuestra matriz energética. Perfecto. Y el rol del gas en la transición energética, pero en definitiva, en estos días, si vos le tenés que explicar... ¿Por qué no hay cortes? Claro, ¿por qué hay cortes? Es lógico que haya Y cortes. si va a pasar cada vez más con No. estas temperaturas más extremas, No ¿o es dónde por estamos temperatura parados? extrema. Los cortes es un problema de infraestructura. Ah, Vos mira. tenés vaca muerta, tenés Sí. gas y te falta el caño que llegue a la zona de demanda. El caño es fijo, no lo podés cambiar el volumen. Ese caño está dividido en clientes. Una central térmica, Doña Rosa, la central térmica, o sea, el abastecimiento al sector residencial y el abastecimiento al sector industrial. Sí. Cuando existe una demanda fuera de lo común, del residencial, te ocupa todo el caño, empieza Claro. a desplazar a otros sectores que tienen, en casos extraordinarios, por la lógica no se debería cortar, tenés que cortar a ciertos sectores para que el residencial no se quede sin gas. Estás hablando de una situación extraordinaria, una situación de, no es crisis, sino emergencia. Un pico de demanda Pico de demanda. energética. Yo no sé si te acordás la del 9 de julio del 2007. Claro, Nevó en Buenos nevó, Aires. sí. Bueno, ahí se fue. Estamos más o menos parecidos en temperatura, Sí, ¿no? en temperaturas más o menos Sí. parecidas, aunque tuvimos la ventaja de tener la La nieve nieve en Buenos Aires. que fue más divertido. Sí. Pero sí, también hubo, o sea, pero hoy en día el problema que Argentina tiene no es problema de faltante de gas, Sí. sino es de capacidad del sistema. De infraestructura. Infraestructura, Interesante. gasoductos. O sea, si alguien se pregunta, uy, pero ¿por qué con vaca muerta, si ya avanzaron con los gasoductos, pasó Es esto? un problema de logística, un problema de cómo llegar a la demanda Sí. cuando tenés una demanda que particularmente es estacional. La demanda argentina es estacional porque el residencial 5 veces más demanda el residencial en el invierno que en el verano. Y vos tenés una sección transversal de gasoducto que no la podés ampliar. Entonces, hay un problema de una variable económica, hasta dónde te conviene ampliar los gasoductos. Por eso está el barco regasificador, viste, ubicado en Escobar, Sí. que es como si tuvieras un yacimiento cerca de la demanda, que cuando viene el pico, se usa en muchas partes del mundo, el pico, yo necesito hacer un caño que abastezca la demanda pico total. Pero sí, teniendo un barco cerca de la demanda, es una ¿Ese especie barco dónde está? en Escobar. En Escobar. Y eso abastece a todo lo que sería AMBA. No, eso ¿No? es un poquito. ¿Dónde? Es una. No, pero digo, va todo Va lo a que todas va las ahí. centrales térmicas Sí. que están ubicadas cerca de Escobar y también a parte de la zona que rodea la ciudad de Buenos Aires. Claro, por eso, pero va solo a AMBA, eso quiere decir. Sí, en este momento está abasteciendo toda esa región. Bien. Bueno, que sería como un suplemento. Es un suplemento que no necesitas gasoducto porque lo tenés cerca de la demanda, en cambio el otro tenés que traer el gas desde Neuquén hasta Buenos Aires. Claro. Entonces, ese es el motivo por el cual la falta de infraestructura, por un lado, porque todavía la Argentina necesita ampliar sus gasoductos Sí. para demanda de centrales térmicas, pero los picos de invierno son situaciones extraordinarias, no, siempre va a haber pico de invierno. Este invierno es más extraordinario Y que cada los vez demás. más, además, ¿o no, Roberto? No es tan así, o sea, uno no puede decir que los próximos inviernos van a ser más fríos que este. O sea, no hay un patrón que nos esté diciendo que todos los inviernos próximos van a seguir acumulando el frío. Bueno, interesante tu mirada y tu explicación sobre qué pasó en estos días. Sí. Ahora me quiero meter en algo más estructural, porque más allá de eso entiendo que se ha avanzado mucho en cuanto a gasoductos en la Argentina, en cuanto a sí. políticas energéticas también, más allá, digamos, de los desafíos que tiene la Argentina, Seguro. que entiendo que son muchos. Seguro. Ya nos vas a contar sobre los avances y cómo estás mirando, cómo viene evolucionando la Argentina en tema de energía y específicamente de gas. Pero me interesa que vos nos expliques, porque sos profesor, cómo se compone la matriz energética argentina y ahí qué lugar juega el gas. Que vos algo habías empezado a explicar, pero me parece que está bueno entender. Seguro. Yo siempre trato cómo de funciona. clarificar lo que es una matriz de energía primaria Sí. y una matriz de energía eléctrica.
Entonces, una está dentro de la otra. La eléctrica está dentro de la primaria. La primaria son los productos, digamos, sin procesamiento. Crudo, gas natural, carbón, hidro, toda la parte hidráulica, todo lo que es renovable y lo nuclear. Pero limitémonos a esos 6. Por un lado tenés cómo es el mundo y por otro lado tenemos cómo es Argentina. En el mundo, el 82% de toda la matriz energética primaria es hidrocarburo. Y lamentablemente es así desde hace casi 40 años, que ha trasvasado, o sea, menos oil, menos carbón, más gas. Más gas, claro. Por lo menos mejoró de que era menos carbón. Menos carbón, y pero gas. no tan menos carbón. No a tan nivel menos. mundial no. Mira. Porque la demanda primaria creció desde 1970 hasta hoy 3 veces. ¿Okay? Y el porcentaje de participación del carbón también creció 3 veces. Mira. O sea, siempre está en el 28-30%. O sea que también es un mito que ha bajado. No, no ha bajado, al contrario, no ha bajado. Evidentemente, si querés buscar culpables, pero también hay que ver el desarrollo que esos países tuvieron, es Asia. Asia creció, en ese mismo periodo, creció 6 veces. O sea, la energía creció 3. Sí. Pero Asia creció 6. Claro. Y Asia, su principal abastecimiento es carbón. Entonces, aún todas las intencionalidades, pero una cosa es crecer energéticamente, es crecer económicamente también, ¿no? Entonces, hay un problema de un gran desafío que el mundo está teniendo, que es cómo crezco, con el famoso trilema, asequibilidad, sustentabilidad y seguridad. Entonces, tengo que tener un abastecimiento seguro, que sea barato, asequible y que sea sustentable. Son un montón de cosas para un aumento de demanda. Exacto. Ese triángulo, depende de donde vos estés como país, empezás de un lado o del otro. Sí. O sea, la transición energética argentina no puede ser igual que la europea, ¿no es cierto? Porque hay condiciones además macroeconómicas que son diferentes a las europeas. Sí. Los europeos están más dispuestos a pagar más, ¿no es cierto?, para ser más sustentables. Un país o una región como la región del sur no es tan asequible poder llegar a pagar más cuando además no se pagaba ni siquiera el precio que teníamos de la energía, ¿no? Entonces, es un gran desafío. Depende del país y depende también los recursos que tiene el país, cómo va a poder hacer su transición energética. Y si vos me decís, en electricidad lo mismo sucede. Sabés que en electricidad penetró mucho la electricidad en el mundo, pero sigue teniendo el mismo porcentaje el carbón. Es insólito, ¿no? O sea, uno que piensa que no, el crecimiento eléctrico que más o menos acompañó un poco la energía, también en generación eléctrica, por supuesto, participa mucho más renovable hoy que lo que era antes, pero la participación del carbón sigue siendo un 30% en casi los últimos 40 años. Entonces, hay un gran desafío para toda la sociedad. Y si vamos de Argentina, ¿cómo es mi matriz energética primaria? Es 80 y pico, pero gas y petróleo. Gas y crudo. De los cuales gas es más que crudo. Y no se ha movido, digamos, eso demasiado. Sí, ha aumentado el gas frente al crudo. Ok. Ahora va a poder aumentar el crudo frente al gas también. Porque si vos ves el crecimiento de producción de crudo que hubo últimamente, fue muy fuerte en los últimos 2 años. ¿Y eso en qué nos benefició? Exportaciones. Hoy estamos exportando realmente 150.000 barriles por día, que es un lindo número para Argentina, y es lo que nos permite mejorar nuestra balanza comercial. O sea, fuimos deficitarios casi 2010 hasta el año pasado o al anteaño, y ahora por lo menos tenemos balance comercial positivo, ¿no? Bien, Roberto, y vuelvo a la Argentina pensando en tanto los desafíos como las oportunidades que tenemos para adentro y para afuera con respecto al gas en esas matrices energéticas. Yo me acuerdo que fuimos con este programa a la Cumbre Climática Mundial de Dubái, no la anterior, sino la anterior. Y ahí se había abierto la puerta a que el gas sea una de las energías puente para la transición energética en el mundo. Porque eso no lo habíamos explicado, digamos. El gas quedó ahí como en el medio de la transición porque contamina menos. Contamina menos y es barato. O sea, la oferta que está habiendo en el mundo de gas permite que haya
un comercio internacional de gas a través de barcos, que antes no existía, esto tiene 15 años. Sí. Es los famosos barcos que van a venir ahora. Sí. O sea, ¿qué hace ese barco? ¿O qué hace esa planta? Te reduce el volumen 600 veces del gas. Sí. Entonces, el gas que antes solo se movilizaba por gasoductos, desde hace casi 15, 20 años, gastás en enfriarlo, Sí. lo reducís 600 veces y lo metés en un barco. Del otro lado, que es lo que nosotros tenemos en Escobar, está un calefón que hace el efecto contrario, Y lo vuelve a extraer y tenés un gasoducto conectado al barco, con lo cual tenés el yacimiento en la puerta, porque está cerca habitualmente de la demanda. Entonces, ese comercio internacional en el Sí. mundo, para que te des una idea, yo siempre hablo de números, ¿no? 11.000, imagínate el número 11.000, es lo que el mundo produce y consume. Sí. De los 11.000, 3.500 es lo que comercializa entre partes, entre países. Y de ese 3.500, casi el 45% es por barco. Bien. O sea que estás transformando algo que antes no era commodity en un commodity, como el crudo. Hoy lo trasladás a cualquier parte del mundo. El gas natural, con estos mecanismos de licuefacción y regasificación, lo que haces es lo vendés a cualquier parte del mundo. Ese sería el objetivo que tiene Argentina en los próximos años. El objetivo y la oportunidad. Exacto. Ahora, yo te pregunto, porque tenemos que ir cerrando, y Dale. me gustaría como entender esto. Nosotros fuimos un país que, a pesar de que teníamos vaca muerta, tuvimos que, y llegamos al punto de tener que importar gas, ¿no? Sí. Vamos, ahí te voy a explicar un poquito. Y me vas a explicar por qué Sí. y todo. Yo la verdad no entiendo, te lo pregunto desde de la ignorancia. Perfecto. Y ahora estamos en un contexto donde Argentina, entiendo que ha mejorado mucho por los gasoductos que avanzaron, por políticas. Especialmente por el shale, la famosa palabrita del shale gas. O Ok, sea, bueno, explícanos eso. eso. Y cómo, digamos, ahora de repente estamos en un momento mucho más pujante que el Bien. momento de no tenemos gas ni para nosotros, ni Bueno, para consumo interno. es largo para poder explicar esto. A fines del 2000, Sí. Argentina estaba muy bien posicionada en cantidad de reservas. Sí, Hubo un problema que fue la crisis del 2001, ¿no es cierto?, que congeló todos los contratos, un peso pasó a ser $1 y tuvimos una devaluación del 300%. ¿Qué pasó inicialmente en esos primeros años? Todo el mundo quería gas en el mercado doméstico, porque el precio bajó la tercera parte. O sea, los industriales querían gas, los centrales térmicas querían gas y el residencial le daban su abastecimiento en gas, pero con un precio que era la tercera parte del verdadero valor que tenía. Eso evidentemente afecta la productividad y la producción. Se manejaron inadecuadamente la famoso corazón de gas que era Loma La Lata, que era gas convencional, y hay una cosa que hay que aclarar: el gas convencional y el no convencional es siempre gas. Te faltó una palabra antes: el gas con extracción convencional o el gas con extracción no convencional. Como trata Dios es bueno con la Argentina, en el 2013 ya se sabía, aparece en un reporte internacional, que Argentina era el segundo recurso de gas natural del mundo. ¿Okay? Algo que realmente implicaba que se conocía, que es toda la provincia de Neuquén, parte de la provincia de Mendoza, parte de la provincia de Río Negro, y ese gas es no convencional. ¿Dónde está ese gas? Yo hago una explicación muy brutal, me agarra un geólogo y me mata. Es un tradicional, un convencional, es una esponja dentro del mármol. El problema es encontrar la esponja. Entonces tenés exploración, etc. Y el mármol es toda la provincia de Neuquén. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ese mármol? Que está a 1.500 metros de profundidad, que tiene 500 metros de ancho. Se pone un caño que se mete adentro de lo que se llama la roca madre, que es la famosa formación vaga muerta. Cada 80 centímetros hay un agujerito, entro a presión y hago una esponjita alrededor de cada uno de esos fracturas. Eso transforma en 3 kilómetros, cada 80 centímetros, aproximadamente un área, una elipse, donde tenés el gas para poder sacar. Entonces no tenés exploración y tenés directamente que
pinchar y hacer este procedimiento. Eso es lo que cambió 180 grados en el 2017 el tema del gas no convencional en la Argentina. Argentina y los productores se dieron cuenta que Argentina era capaz de tener un break-even de producción de gas competitivo con el del mundo. Entonces, eso es lo que nos impulsa hoy a poder dar este desarrollo de exportación. ¿Y para el consumo interno? No va a haber problema. ¿Pero por qué pasamos de tener necesidades los argentinos que probablemente del otro lado digan, porque yo antes escuchaba, se cortó el gas, y vamos a tener que importar? Le diste precio. En todo un periodo el precio era un factor político, sí, que era muy asociado al periodo donde había elecciones. Argentina tiene elecciones cada 2 años. Sí. Eso implicó intervenciones de los entes regulatorios, definición de tarifas. O sea, la política, básicamente. La política destruyó. La política energética fue incorrecta a partir del 2002 o 2003 en adelante. Se trató de solucionar un determinado periodo, pero se volvió al mismo esquema, un déjà vu en el 2019, haciendo exactamente lo mismo que se había hecho en el 2018, que es intervenís los entes. Cuando vos intervenís los entes, ¿para qué lo intervenís? Para definir el precio vos y no dejar que el mercado define el precio. Y el mercado demostró, por suerte, que a partir de lo que fue Vaca Muerta en el 2017, con un yacimiento testigo que fue Fortín de Piedra, que había tanto gas que el precio empieza a ser asequible y más barato para el argentino. Entonces, eso es por qué hoy tenemos tanto y por qué hoy podemos competir con el mundo. Porque tenemos un gas cuyo break-even, o sea, el valor mínimo para poder producirlo es competitivo con el mundo. Roberto, tenemos que cerrar Sí, y te pido por favor que vuelvas a este programa porque me quedan millones de preguntas para hacerte. Clase 2 de gas, volverás. Pero problema. Solamente te pregunto para cerrar, te pido brevedad. Dale. Vos contás de dónde veníamos. Sí. ¿Estamos mejor? ¿Ves un futuro mejor? Yo creo que desde el punto de energético, sí. O sea, hay que sinergizar todas las energías. Sí. Hay que aprovechar nuestros recursos hidrocarburíferos y aprovechar nuestros recursos energéticos. Sí. Y tratar de combinarlos y hacer esa transición, como te digo, en ese triángulo, de acuerdo a dónde empiezo y a dónde... Yo quiero llegar a un objetivo, pero tengo que ser realista, ser muy pragmático en cómo llegar al objetivo. Entonces, tengo que en esos 3 puntos de la pirámide, del triángulo, es asequibilidad, seguridad, que tengo que tener gas, eso es de por sí, un adecuado precio y la sostenibilidad. Y vamos mejor. Estamos yendo mejor, no cabe duda. Gracias, Roberto. No, gracias a vos. Seguimos sumergidos en el mundo del gas y nuestro segundo invitado sabe muchísimo. De hecho, no es solamente conocido acá en la Argentina, sino en el mundo por todo lo que sabe. Se llama Diego Goldin, es la primera vez que viene a este programa, es ingeniero, dueño de la consultora Global Gas Mobility, es especialista en la gasificación del transporte, y de eso vamos a hablar con él, con 40 años de experiencia en GNC y GNL, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, un capo total, y ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias por la introducción. No, gracias a vos por venir a este programa. La realidad es que nos interesa muchísimo la transición energética, como bien lo llama el programa, y vos te dedicás a algo que venimos pensando hace mucho con la producción que teníamos que trabajar, que es el tema del transporte. ¿Qué lugar juega la transición energética y dónde estamos parados nosotros en la Argentina con el tema de hacer que los medios de transporte en la Argentina sean menos contaminantes y también qué podemos aportar nosotros en la Argentina para que en el mundo hagan sus transiciones energéticas y tengan el transporte de una manera menos contaminante? Vos me decís, trabajás hace un montón de esto, ¿por qué? Bueno, tuve la suerte allá por 1984 de entrar a Gas del Estado con un proyecto nuevo para el país, que era usar gas para el transporte. Gobierno de Alfonsín estamos hablando. Gobierno de Alfonsín, con un proyecto nuevo, muy raro para Argentina, creó una gerencia de desarrollo. Sí. El secretario de Energía, Storani, lo tomó como bandera. Sí. Y se creó un programa de sustitución de combustibles líquidos por gas para aprovechar
el gas que había en Neuquén, en Loma de la Lata, y eliminar los venteos de gas y reemplazar los combustibles líquidos después de las dos crisis del petróleo que hubo en aquel momento. Y crearon un departamento nuevo con jóvenes profesionales en aquella época. O sea, ahí eras un joven profesional. Ahí era un joven Ahora también igual, ¿eh? Muchas gracias. Éramos 11 ingenieros que entramos prácticamente todos de afuera. Sí. Yo venía de la industria automotriz y nos encomendaron hacer un programa a 10 años para reemplazar los combustibles líquidos por gas natural. Había muy poca experiencia en el mundo en aquel momento. Había 3 países básicamente, el padre del uso del gas natural en el transporte, que fue Italia, Canadá, muy poco Estados Unidos y Nueva Zelanda por unos pocos años también. Nosotros nos encomendaron, por un lado, hacer el programa y redactar unas normas que no había en aquel momento. Realmente fue un éxito por esas cosas que tienen que pasar. Ese programa 10 años, los distintos gobiernos que hubo en esos 10 años lo siguieron. Sí. Y nos puso a nosotros como país a la vanguardia del uso de gas natural en el transporte en el mundo. O sea, éramos vanguardia. ¿Hasta qué año fuimos vanguardia nosotros de uso del gas en el transporte? Más o menos 2004, 2005. Un montón de años, además, desde sí. 1984 hasta 2005. Exactamente. Aproximadamente. Argentina demostró sí. que se podía tener un programa masivo de uso de gas en el transporte. Que entre todos los beneficios, hoy en día sabemos que es menos contaminante usar el gas en cualquier aspecto de la economía que por ejemplo, el gasoil. Totalmente. Que el diésel, perdón. En un primer momento fue económico el tema. Sí. Es un combustible de por sí más barato porque no lleva prácticamente proceso. Al principio era por algo económico y después empezó a transformarse también en fines de, bueno, que reducir un poco la contaminación, claro. Las emisiones. Fue, digamos, tenía una componente ambiental también porque se reducía el venteo de gas en sí. la zona de producción, que es de por sí contaminante, pero también era una forma de aprovechar ese gas que se venteaba por la producción misma de petróleo y utilizarlo en reemplazo de combustibles que eran escasos. ¿Y nosotros usamos entonces en los colectivos de todo el país, por ejemplo? En esa primera etapa sí. se usó básicamente para vehículos livianos. Nosotros llegamos a ser líderes por mucho, llegamos a 2 millones de vehículos, de coches a GNC. Sí. Y con conversiones en la crisis, en la época de crisis del 2001, se incorporaban al parque a gas entre 10 y 15 mil vehículos por mes. Eso fue en la crisis del 2001. Exactamente. Tanto fue así que se robaban coches a gas para usar los tanques porque era tanta la demanda que no había... Y los países, digamos, la mayoría de los países que estaban implementando el uso de gas tenían 10.000 conversiones o 10.000 vehículos nuevos a lo largo de un año. Nosotros teníamos en un mes. Mi primera participación en una conferencia en Washington, no nos podían creer que esos fueran los números. Ellos pensaban que había un error de traducción, que nos sobraba un 0, pero era realmente un combustible de crisis en aquel momento. Diego, yo te estoy preguntando mucho sobre tu historia de trabajo porque un poco explica la historia del gas y el uso del gas en el transporte en la Argentina. Vos me decías, fuimos vanguardia de 1984 cuando en el gobierno de Alfonsín Storani dice vamos para adelante con el gas y la movilidad, sí. Hasta el 2005 aproximadamente. La pregunta obligada es ¿qué pasó
¿Cómo éramos vanguardia? Y justo cuando empiezan los años en los que se empieza a hablar masivamente ya de cambio climático, de transición energética, de que el gas es menos contaminante que otras fuentes de energía, justo ahí nosotros nos quedamos. El problema es que el mundo empezó a crecer hacia la gasificación del transporte pesado. Sí. Para ambientalmente reducir el uso de diésel, de motores diésel, de gasoil, que es lo más contaminante. Y nosotros, por un tema de política energética y económica, se subsidió durante mucho tiempo el diésel para mantener las tarifas de transporte baratos. Entonces, con el subsidio, el diésel era más barato que el gas. Claro. Entonces no había forma de penetrar en ese mercado. Hubo un pequeño periodo en el año 91, 92, donde se sinceró el precio del diésel y todos los que estábamos en la industria empezamos a avanzar. Se convirtieron una buena cantidad de colectivos del AMBA para usar gas, pero esa quita de subsidio duró un año y todavía hay algunos colectivos arrumbados en el Gran Buenos Aires de esa época porque, bueno, o sea, al operador de las líneas de colectivos no le puedes decir que gaste más en combustible por un tema ambiental, que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Digamos, el cuidado ambiental tiene que venir asociado con una mejora también económica. De eso se trata la sustentabilidad, tener los tres pilares, tiene que ser social, ambiental y económico. Y, a ver, si yo te pregunto por qué hoy sería importante reemplazar colectivos, por ejemplo, que usan nafta por gas. ¿Qué explicarías vos a alguien que está escuchando todo esto y dices, mi primera vez, mi primera aproximación al tema, no entiendo nada? ¿Por qué el gas? ¿Por qué no la nafta? Digamos, la contaminación urbana hoy por hoy es muy importante, tan importante como el tema del cambio climático. Sí. Lo vemos todos los días, tenemos smog, tenemos partículas, tenemos óxidos de nitrógeno, tenemos monóxido, lluvia ácida, y eso viene por la combustión del diésel. Además, el precio de los combustibles ya están bastante sincerados. Si vas a una estación de servicio, ves que el precio del diésel, sobre todo de los diésel más limpios, más modernos, están más caros que la nafta común y prácticamente al doble o un poco más del doble que el GNC. Entonces ahí tenés el beneficio económico. El incentivo. El incentivo económico y además los vehículos a gas pesados que hoy están circulando por Argentina son los más limpios y más modernos del parque. Los vehículos diésel, hoy por hoy en Argentina, cumplen con una norma que lleva más de 10 años, que es la Euro 5. Todos los vehículos a gas que circulan por Argentina, que ya son los pesados, que son más de 1000, son todos Euro 6 y que además contaminan una décima parte de lo que le permite esa norma. O sea, no tienen partículas, los hidrocarburos volátiles pesados que son precursores de la lluvia ácida y de problemas respiratorios, prácticamente cero, lo mismo los óxidos de nitrógeno, o sea, son vehículos hiperlimpios, se puede asociar prácticamente a un vehículo eléctrico en la combustión de los gases de escape, y si vamos en la transición a un biometano, a un gas natural proveniente de fuentes
como rellenos sanitarios, desechos de la industria láctea, etcétera, son incluso negativos en carbono. O sea, ahí ya dejamos de contaminar. Totalmente, limpiamos el aire. ¿Cómo se llama esa forma de combustible? Biometano. Biometano. Exacto. ¿Y cuán cerca estamos de eso? Nosotros tenemos cantidades de fuentes en el país, Sí. pero todavía no las estamos utilizando o generando. Hoy por hoy tenemos Vaca Muerta, Sí. que nos permite reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero y prácticamente un 100% las emisiones reguladas, como lo que te dije, material particulado, Sí. monóxido, óxido de nitrógeno, etc. En el mundo, vos tenés Europa a toda máquina usando biometano en el Sí. transporte, en todas las ciudades. En Inglaterra, París tiene toda su flota de buses a biometano. Sí. Y Estados Unidos, California, el 90% del gas que se usa en el transporte público de pasajeros es bio. Y ahí se demostró que los buses de California son negativos en carbono. O sea, porque vos eliminás un pasivo ambiental, que son las emisiones de los rellenos sanitarios, por ejemplo, y reemplazás el diésel y usás un transporte totalmente limpio. Hay países que ya han avanzado más, como Brasil, que lo hemos mostrado También. acá en este programa, ¿no? En términos de biometano. Exactamente. Nosotros por ahora tenemos Vaca Muerta, tenemos toda la infraestructura. ¿Y qué falta? Tenemos que ir cerrando, pero me interesaría saber cuál es el desafío. El desafío es empezar a generar biometano. Por ejemplo, el SEAMSE podría alimentar entre 4 y 5 mil buses todos los días con lo que está generando de gases del relleno sanitario. ¿Y qué es lo que nos hace falta para que eso se empiece a hacer, Diego? Quisiera cerrar con eso, con ese desafío, porque entiendo que en muchas cosas se ha avanzado y en muchas estamos bastante lentos. Por ahora, o sea, eso requiere inversiones y se puede hacer gradualmente porque son totalmente mezclables. El biometano es la misma molécula que el gas natural. Si vos tenés para inyectar un 10% de biometano en la red, lo podés hacer y estás limpiando un 10% del gas que usas en el transporte. O sea, falta una decisión política y también inversiones. Decisión política y económica. Hoy por hoy, al país le conviene usar, digamos, generar una economía de escala para Vaca Muerta y exportar con los proyectos de YPF e incluso el uso de GNL en el continente también para llevar a todas partes. El paso que viene, gradualmente podemos ir penetrando los gasoductos, ir llenándolos gradualmente con biometano. Bueno, Diego, es interesante. La verdad es que entiendo que hay todavía muchos desafíos en materia de transporte en Argentina, a pesar de que hemos sido vanguardia, como vos contaste. Hoy tenemos más desafíos que quizás en 1984. Cerramos con que por ahí podés volver y contarnos a ver si se avanzó en algo. ¿Cómo no? Espero volver y que hablemos de los colectivos a GNC en el área metropolitana de Buenos Aires, que ese es un proyecto que estamos trabajando y que va a permitir no solo limpiar el aire, sino bajar el costo de los colectivos en un 50%. ¿Ese proyecto fue presentado? Ese proyecto fue presentado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al gobierno. ¿Y está en evaluación en este momento? Exactamente. Muy interesante. Bueno, quizás podemos hacer un programa más adelante específicamente sobre eso y ver cómo se avanzó. ¿Cómo no? Un gusto, Cela. Esperemos que avance el proyecto. Muchas gracias, Diego. Gracias a vos. Y para seguir aprendiendo sobre el gas y el rol que juega la transición energética en la Argentina, tenemos este informe de Luciana Arias. Es un combustible presente en nuestra vida cotidiana. Con el gas nos calefaccionamos y cocinamos.
y está detrás de la generación de electricidad. Se trata de un recurso muy abundante en la Argentina. 2 años atrás, se inauguró una obra clave para el transporte de gas a lo largo del país. Es el gasoducto Perito Moreno, que une la formación Vaca Muerta en la Patagonia con los centros de distribución. Este ducto, que se construyó en tiempo récord, atraviesa 4 provincias. Su recorrido comienza en la localidad neuquina de Tratayén. Pasa por Río Negro y La Pampa hasta llegar a Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Este tramo conecta con otros gasoductos y amplía así la capacidad de distribución del gas en el país. Hoy, el gasoducto transporta 26 millones de metros cúbicos por día, algo similar a llenar 8.000 piletas olímpicas cada 24 horas. El objetivo es ampliar su capacidad a 40 millones de metros cúbicos para el consumo en hogares, industrias y estaciones de servicio, y también para ampliar la capacidad de exportación. El gas es protagonista en la matriz energética del país y devino estratégico para la transición hacia energías renovables. Aunque es de origen fósil, según los expertos, el gas natural resulta menos agresivo con el ambiente si se lo compara con el carbón o el petróleo. Es que su combustión produce menos elementos contaminantes del aire, como son el dióxido de carbono o el material particulado. Sin embargo, según recientes investigaciones científicas que cita el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, durante su extracción y transporte se puede liberar gas metano de una forma más elevada que lo que se estimaba. El metano es un gas de efecto invernadero, unas 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Por eso, desde el organismo, se insiste con la importancia de una correcta gestión de esos procesos. Y tenemos a nuestro tercer invitado, Juan Bosch. Juan Bosch es abogado y sin embargo hoy, porque yo me pregunto cómo llegó al área energética y cómo es un CEO de una empresa energética, es el CEO de SAESA, que es una empresa argentina de comercialización de energía. Arrancaron sobre todo con el gas. Hoy en día yo lo conocí porque se viralizó una noticia sobre que es uno de los empresarios argentinos que está exportando aceite usado a Europa para, como fuente de energía. Juan, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Antes de meternos en el mundo del gas, me interesa mucho que cuentes un poco cómo es esto del aceite usado para alguien que no tiene idea, como nosotros que estamos aprendiendo en este programa, que llegás a exportarlo para que en Europa lo utilicen como fuente de energía. Es buenísimo y el aceite usado de cocina, ¿no? El aceite usado de cocina nos sirve como un muy buen ejemplo que todos podemos entender. Sí. Todos hemos visto en la cocina aceite usado que ya no podemos seguir utilizando. Decimos, bueno, ¿y esto qué hago? Y esto es, en definitiva, una fuente de energía. Y de hecho se usa, se recolecta y a través de toda una cadena logística se exporta aceite usado de cocina a Europa y se transforma en distintos tipos de combustibles. Y o sea, lo utilizan para combustible. El aceite usado de cocina junto con otro montón de aceites de segundo uso, que son residuos de algún proceso, no puede ser un aceite de soja, un aceite de girasol que sirve para alimentación, no. Tiene que ser un subproducto, como un residuo de algún proceso industrial o agroindustrial que se junta, como podría ser también el aceite usado de cocina, a través de una logística se reúne en algún puerto, se exporta y se pasa por un proceso de filtrado y de refinación. Y según qué tipo de componentes tenga estos residuos, estos aceites, ácidos grasos, etcétera, se pueden usar para HBO o para SAF, que son combustibles que se usan en automoción o aviación. La red 3 de la Unión Europea, había una red 2 del 2018, la red 3 del 2023, quiere llegar a un porcentaje mayor de este tipo de biocombustibles en la aviación y la automoción. Entonces, poco a poco se va llega metiendo. De repente, entiendo que vos decís, es un proceso de muchos otros componentes y de todo un proceso que se hace hasta llegar a que sea combustible, pero digo, aceite de cocina llega a mover un avión.
Efectivamente, aceite, muchos aceites, incluyendo el aceite de cocina, es el más gráfico, el más fácil de entender, no es el que mayor volumen está teniendo. No es lo que hoy. Más exportás, claramente. Claro, porque es más fácil reunir otro tipo de aceites que vienen de procesos agroindustriales en grandes volúmenes para exportarlos y transformarlos en estas bioenergías. ¿Y cómo viste que había un mercado ahí para meterte y vender bien en Europa, básicamente? Un tema de foco y de nicho. Nosotros también comercializamos gas natural y también energía eléctrica, y si uno quisiera, como una empresa pequeña, mediana, como puede ser Saesa, exportar GNL, bueno, ahí están las grandes empresas del rubro, que no quiero nombrar a ninguna, pero están todo el tiempo en los diarios y en las noticias con estos proyectos. Las grandes empresas. Las grandes empresas. Entonces, nosotros, yo estuve viviendo un tiempo allí en España y decimos, bueno, ¿cómo podemos apoyar en este proceso donde Argentina es superavitario energéticamente y encontrarle mercados a energías argentinas? Y fuimos explorando opciones y encontramos este nicho donde no están trabajando las grandes empresas y nosotros podemos agregar un foco y un valor específico importante. Qué interesante, me dan ganas de seguir profundizando ahí, pero bueno, te invitamos para hablar de gas hoy, ya vamos a hablar de otras fuentes de energía, pero vos estabas escuchando recién a nuestros otros invitados, a Diego, a Roberto. Si yo te pregunto, vos habiendo trabajado tantos años con tu propia empresa en el mercado del gas, ¿dónde dirías que estamos parados en cuanto a la transición energética y el gas? Y nosotros tenemos que pensar que el gas es menos contaminante que la nafta y que tenemos mucho gas en la Argentina y que se ha avanzado con gasoductos y que se ha avanzado también con algunas políticas energéticas. ¿Vos dónde lo ves como empresario argentino, desde tu área? Yo lo veo en una coyuntura muy interesante. Veo como que estamos recuperando un enorme terreno perdido, porque habíamos llegado a niveles de producción de gas y petróleo y de acercar el gas natural, que es un combustible mucho más eficiente y mucho más limpio, a una buena parte de la población argentina, y desde el 2002 hasta hace muy poquito una serie de políticas de corto plazo, una suma de impericia, de cortoplacismo, de ideología y probablemente algo también de falta de honestidad o de corrupción, nos hizo retroceder un montón. Entonces, hoy estamos llegando a los niveles de producción, batiendo los récords que habíamos superado hacia 1998, el año 2000. O sea, entonces, estamos remontándonos a la prehistoria, cuando nos iba bien. A la prehistoria. Y pensemos que los descubrimientos del shale gas, esta nueva forma de producir el gas, nacen en Estados Unidos en los 2000. Y la formación Vaca Muerta se empieza a tener razón más o menos objetiva de sus dimensiones en el 2010. Y estamos en el 2025 alcanzando aquellos niveles. Entonces, hemos puesto un poco en pausa, hemos retrocedido en cierta forma, y ahora, y en toda esta pausa nos salió muy caro, un déficit energético galopante. Y cuando hablo de déficit energético, no solo es el impacto económico, también de alguna manera el impacto ambiental, porque hemos importado energías muy caras y muy contaminantes. Teniendo acá estas reservas de gas natural extraordinarias. Entonces, en este momento la coyuntura es espectacular porque hemos logrado un superávit energético. Este superávit se va a profundizar. Podríamos ver una serie de gráficos, algún día podríamos hacer algún programa con datos y con gráficos mostrando cómo dejamos de importar gas de Bolivia, dejamos de importar gas de GNL de Bahía Blanca y solo estamos importando en invierno de Escobar. Y empezamos a exportar gas y empezamos a exportar también petróleo. Esto robustece el superávit energético. El otro punto de la coyuntura de gas. No es que todavía dejamos de importar completamente. Esto es un punto súper interesante, la podemos complicar un poquito, pero me parece bueno entenderlo. Sí. Soberanía energética como afirmación contundente, tajante y ciega a la realidad no es inteligente. Porque hoy que estamos
en una semana hiperfría, y que la semana pasada también lo ha sido, tenemos un récord de consumo de gas natural en hogares. Los hogares argentinos suelen consumir entre 15 y 25 millones de metros cúbicos por día. Cuanto más frío, más consumimos para calefaccionar. En este momento, hasta hace 2 días, habíamos superado los 91 millones de metros cúbicos en el día. O sea, trepó muchísimo. En esta coyuntura, podés importar gas de Bolivia. Es lógico que lo importes. Y podés importar gas de GNL. No vas a tener una producción suficiente para cubrir una demanda que se dispara a estos niveles. O sea, eso es lógico en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo, y Argentina, mientras importa, al mismo tiempo también exporta, porque tenemos compromisos firmes de largo plazo que podemos seguir exportando, al mismo tiempo que importamos para cubrir algunos picos de demanda. Y vos me mencionabas además, entre todas estas aristas de cómo viene mejorando un poco la política energética del gas, fuera de cámara me decías, y encima estamos en un país donde todavía hay mucha gente que no tiene gas. Efectivamente, durante algún tiempo se subsidiaba el gas y la energía eléctrica usando rentas generales de muchos argentinos que no tienen acceso a esos servicios. Más de un 40% de los argentinos no tienen acceso al gas. Y cuando decimos es 40%... un montón, más del 40%. Es un montón. Y no pensemos únicamente en Misiones, que de pronto tiene baja extensión de red de gas y quizás las temperaturas son más templadas. No, en la provincia de Buenos Aires también tenemos un faltante de red de gas enorme, igual que en Córdoba. Menos del 38% de Córdoba tiene acceso al gas. Entonces, ahora hemos aprobado, el ente regulador a comienzos del mes pasado, la revisión quinquenal tarifaria. Tenemos reglas claras por 5 años, con tarifas conocidas y con una obligación de inversión de 1.200 millones de dólares. Eso tiene que expandir el sistema de redes de gas y tenemos que hacer que más gas le llegue a más gente y desplacemos otros combustibles más ineficientes, más caros, más contaminantes y de mucho más difícil gestión. ¿Y estamos yendo hacia eso? Estamos yendo hacia eso. No se puede solucionar en 10 minutos. Roma no se hizo en un día y errores de casi 20 años no se solucionan en 10 minutos, pero estamos dando los pasos necesarios para ir hacia ese lugar. Si vos tuvieras que cerrar esta entrevista, vas a volver, ya propusiste un programa nuevo, mira, además de invitado productor, pero si tuvieras que cerrar esta entrevista contándole a nuestros televidentes cuáles son los desafíos. Contaste un poco de los avances y las oportunidades. Usted que sigue, bueno, los desafíos de acá en adelante en cuanto al mercado del gas interno y para la exportación. Me encanta que preguntes desafíos y mercado, porque el sector energético va a ser un aporte gigantesco para la Argentina en tanto sea mercado. ¿Qué quiere un mercado? Reglas claras y simples. No podemos cometer trapisondas, no podemos tomar atajos, no podemos hacernos los pícaros, ni por estulticia, ni por picardía, ni por corrupción. Me estás hablando de la política, claramente, como Roberto que dijo, la política es lo que demora el avance. Bueno, en estos días nos enteramos de alguna sentencia en Estados Unidos que nos retrotrae a un problema que tiene por lo menos 4 lustros ya, ¿no? Que es un conflicto gigantesco que viene a impactarnos económicamente y financieramente, pero ese tipo de atajos no los podemos tomar. Tenemos que poner reglas claras, simples y estables. Y con esas reglas, el sector privado es muy capaz de aprovechar la coyuntura. El mundo necesita la potencia energética que tiene Argentina para transformar no solo nuestra matriz, para tener una energía eficiente para nuestra industria y nuestros hogares, sino también para ser proveedores de energía para el mundo. Juan, me interesa muchísimo todo lo que estás planteando también. Me dejaste millones de preguntas que tenía ganas de hacerte afuera por una cuestión de tiempo nomás. Vamos a tener que dejarlo para la próxima, pero gracias por venir al programa. No, el agradecido soy yo y va a ser un gusto. Y nosotros llegamos hasta aquí, queridos televidentes, se nos voló el programa, aprendimos un montón, esperemos que a ustedes también les haya gustado el tema, sobre todo que todos estamos hablando de gas en estos días con este frío en el que, bueno, los que tenemos la suerte de poder tener acceso al gas, porque como recién nos explicaba Juan, nuestro último invitado del día, un 40% del país todavía no tiene acceso al gas de la forma que deberían, ¿no? Bueno, era un tema indispensable.
Que estén muy bien y los esperamos el próximo domingo con más Transición 2030.